En la actualidad, un 80% de la población del planeta dispone solo del 20% del ingreso mundial, mientras que el 20% más rico concentra el 80% de los ingresos. A nivel global, la riqueza del mundo aumentó, pero su distribución se mantiene en forma desigual. Existen países como Sierra Leona y Afganistán, cuyos habitantes tienen una esperanza de vida inferior a 40 años. En cambio, la esperanza de vida en Suecia es de 78 años y en Japón de 79 años. Los contrastes son notables si además observamos los datos de analfabetismo y mortalidad infantil. En América Latina y el Caribe, millones de pobres deambulan ligados a una sola tarea esencial: sobrevivir. Esta es la región donde los ingresos y las oportunidades se distribuyen peor que en cualquier otra región del mundo. Se considera que el principal problema de América Latina es la pobreza, ya que compromete cotidianamente la vida del 50% de la población de la región y una gran parte de ella en pobreza extrema. La Argentina tuvo una fisonomía distinta en términos comparativos con otros países de la región. Sin embargo, a partir de las crisis económicas y del proceso de estabilización y ajuste, la pobreza se incrementó. Con la polarización social, los pobres estructurales profundizaron sus carencias, mientras que algunos no pobres pasaron a integrar el universo de la marginalidad y son denominados nuevos pobres. La solución del problema de la pobreza requiere que el crecimiento económico se oriente al desarrollo humano, para que de esta forma llegue a los sectores más desfavorecidos. Las inversiones en salud y educación son, por cierto, fundamentales. Sin embargo, algunas situaciones de pobreza son tan urgentes que no es posible esperar la maduración de soluciones globales. Organismos gubernamentales y no gubernamentales ofrecen ayuda y servicios para compensar y satisfacer necesidades básicas a quienes más lo necesitan. La escuela no puede estar ajena a esta realidad. Por eso realizamos este video asumiendo la responsabilidad de que alumnos y alumnas puedan comprender la vinculación entre los factores que definen la calidad de vida y los problemas vinculados a la distribución de la riqueza, así como identificar las alternativas de solución que se proponen desde diversos organismos responsables y alentar en ellos actitudes solidarias. UNICEF es un organismo internacional que tiene gran preocupación por el problema de la pobreza y el desarrollo en el mundo en relación con la situación de los niños y los adolescentes. Le propusimos a Pablo Vinocourt, consultor de UNICEF en la Argentina, que realizara algunas consideraciones sobre este tema. En primer lugar, la existencia de pobreza reconoce la no pobreza. Es decir, la perspectiva de hablar de la pobreza implica la diferenciación social. Desde esa perspectiva podríamos aproximarnos a la pobreza diciendo que es una situación de carencia, privación o de diferenciación negativa de unos grupos sociales respecto a un deber ser. No solamente refiere, aunque es lo más frecuente, a carencias de tipo material, por ejemplo, alimentación, vestido, vivienda, ciertos bienes que hacen al hábitat en el mundo moderno en el que estamos, como algunos electrodomésticos, la heladera, la televisión, la radio, incluso el lavarropas, sino también hacen a otras dimensiones que pueden considerarse imprescindibles en la vida de las personas, como es la educación, como es la salud, como es las posibilidades de participación
social y política. En realidad podríamos resumir diciendo que pobreza o pobre es aquel que no tiene opciones. La pobreza en realidad es el resultado de un conjunto de factores que también en una sociedad de mercado, en una sociedad capitalista, se resume en los medios que tienen las personas y las familias de acceder al ingreso. El principal es el trabajo. Nuestras sociedades se han estructurado en base al trabajo. Cuando la inserción en el mercado de trabajo es más precaria, es más débil, las calificaciones de las personas, producto de una historia ocupacional y de una historia de adquisición de competencias, es más pobre, es más débil, va a acceder a ingresos más bajos. Va a tener menos stock de posibilidades de una adecuada inserción en el mercado de trabajo y adecuados niveles de ingresos. En consecuencia, podríamos decir que la pobreza es un conjunto de situaciones que terminan en el ingreso, pero que se explican en las posibilidades de acceso a la alimentación, a la salud, al desarrollo de los niños, a la educación durante toda la vida, al acceso a los medios de comunicación, al acceso a la participación social y a la participación política. Un pobre también es pobre en cuanto a las posibilidades de ser escuchado, las posibilidades de demandar, de reclamar, de exigir a las instituciones sociales que conforman un Estado en un momento determinado. Puede cambiar la proporción de pobreza en función del valor que asumen los bienes que uno adquiere en el mercado, o puede cambiar también si aumentan los ingresos de las personas o de las familias. Siempre se ha asumido que cuando hay crecimiento económico va a haber más bienes para distribuir en la sociedad. Hoy podemos afirmar que el crecimiento económico es una condición necesaria para que se acceda al desarrollo y se reduzca la pobreza, pero no es una condición suficiente, porque si este crecimiento económico no es adecuadamente distribuido, la pobreza puede seguir aumentando. Y esto es lo que se ha verificado en América Latina y se ha verificado de algún modo en Argentina. El Estado, que obtiene recursos a través del cobro de impuestos, puede corregir las distorsiones que se producen en la producción entre los ricos o los no pobres y los pobres. Pero estamos viviendo épocas que es una característica del capitalismo y no es exclusivamente de la Argentina, sino de toda América Latina y del mundo en general, en donde los ingresos están cada vez más concentrados en los que ya lo tenían. Es decir, que hay cada vez más pobres, cada vez más excluidos de las posibilidades del desarrollo. Ahora, las dimensiones del desarrollo no son exclusivamente materiales, por supuesto son imprescindibles, porque aseguran la sobrevivencia y aseguran las posibilidades o la factibilidad del desarrollo. Invertir en educación y asegurar estos mínimos, estos ingresos mínimos, con políticas que favorezcan la inclusión y la integración social, es el gran desafío que hoy enfrenta la humanidad y que ha sido reconocido en prácticamente todas las cumbres mundiales de mandatarios, los organismos internacionales, las Naciones Unidas, etc. Simplemente para dar dos datos que muestran esta creciente desigualdad. El patrimonio que hoy tienen las 385 personas más ricas del mundo es igual al ingreso total del 45% más pobre de la población mundial, esto es 2.300 millones de personas. Y la segunda, aplicado más a América Latina, el ingreso de la persona más rica en México en 1996 fue de 6.500 millones de dólares, que fue el equivalente al ingreso de 17 millones de mexicanos más pobres en ese país en ese año. En consecuencia, el esfuerzo está dirigido a que el Estado y la sociedad puedan hacer un acuerdo que permita asegurar la inclusión, la incorporación, la satisfacción de todas estas dimensiones que antes mencionábamos del desarrollo a través de programas sociales, de políticas públicas y de una morigeración en el proceso de concentración
del ingreso que se da en cada una de las sociedades nacionales y mundiales. ¿Qué pasa cuando aparece el tema de pobreza en mis clases? Lo abordo con mucha satisfacción. Ya con tantos años de docencia te diré que siempre se abordan, por ejemplo, ante la discriminación. Un chico que no quiere estar con otro porque tiene olor a pis, por ejemplo. Y bueno, y entonces ahí hay que hacer, separándonos un poco del objeto, que los chicos inconscientemente se den cuenta que se está hablando de qué pasó en esa situación, porque que nadie es pobre porque quiere, que nadie es sucio porque quiere, o que nadie viene con hambre a la escuela porque quiere. Despertar en el chico que está en buena posición la reflexión, y en el chico que está sufriendo una situación de desigualdad, por lo menos descubrir, que despierte su juicio crítico y que sepa que está sufriendo eso y que no es por culpa de él, que no es una maldición de Dios, sino que ¿por qué? Yo acuñé una frase de mi esposo que me encanta y que es de Voltaire, ¿no? Que un niño no es un vaso para llenar, sino un fuego para avivar. Yo trabajo todo en escuelas de Capital y Gran Buenos Aires, pero dentro de Gran Buenos Aires en zonas que no son precisamente carenciadas. Entonces el problema con que me encuentro es que los chicos no vivencian la pobreza. Uno les puede estar hablando de lo que significa, por ejemplo, un problema de malnutrición, un problema de falta de educación, un problema relacionado con una falta de trabajo, con un problema de acceso a un recurso, donde una familia tiene que tener muchos hijos para que esos hijos impliquen un trabajo rural, pero lamentablemente sigue siendo desde la teoría. El hecho de trabajar en escuelas de áreas urbanas y digamos dentro de las partes urbanas, en áreas céntricas, obviamente me lleva al hecho de que los chicos con los que yo trabajo provienen de un extracto social en el cual la vivencia de la pobreza es por referencias de terceros, a través de lecturas, pero no hay, digamos, una vivencia propia, con lo cual ciertos elementos claves de la pobreza uno se los tiene que inducir o decir, porque quizás no surgen directamente de ellos o surgen de una manera equivocada. Preguntan, ¿y por qué tienen tantos hijos? No se dan cuenta, digamos, dónde está el inconveniente. Lo viven de otra manera. Los docentes plantean la necesidad de tratar el tema de la pobreza a pesar de las diferentes situaciones que puedan plantearse para vivenciarla y ponerla en palabras según sea la procedencia social de los alumnos. Entonces, en tanto contenido escolar, tendremos que definir entre los colegas de la institución su alcance para el ciclo. Teniendo en cuenta lo expresado por los docentes y por el especialista, podemos proponer, entre otras, las siguientes ideas a construir por los alumnos sobre el problema de la pobreza y el desarrollo humano. La pobreza alude a la no satisfacción de necesidades que la sociedad considera como básicas: alimentación, salud, vivienda y educación. La pobreza se relaciona con la dificultad de acceso al empleo y la desigualdad en la distribución del ingreso. Entre los pobres se pueden distinguir dos grupos: los pobres estructurales, aquellos que sufren carencias básicas, y los pauperizados, aquellos que tienen dificultades para acceder a un ingreso que les garantice la cobertura de necesidades básicas. No existe una correlación lineal entre crecimiento económico y mejoramiento social. La pobreza y la pauperización tienen consecuencias sociales inmediatas, tales como la marginalidad y la delincuencia. Pero también tiene consecuencias mediatas: no disponer de población económicamente activa que podría contribuir a un mayor desarrollo económico y social. Organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como los propios afectados, generan alternativas para compensar las situaciones de pobreza o enfrentar sus causas. Bien, ahora vamos a escuchar las representaciones de algunos alumnos acerca de este tema. Creo que tiene la culpa un poco el gobierno por no tener una solución de que les digan, no sé, que solucionen algo como para que la gente pueda trabajar, porque la gente no pide mucho plata o que le den, yo qué sé, todos los meses alimentos o algo así, sino quieren trabajar para ganarse la vida, para darle de comer a su familia.
La de las inundaciones. ¿Cuál más? ¿Ninguna más? No sé, Chaco, Corrientes, que están inundados. Las causas de la pobreza, falta de trabajo, más preocupación por el tema. El gobierno creo que tiene un poco que tiene que dar un poco más de importancia al tema de la pobreza y la gente entre sí se tiene que ayudar. Abrir industrias, algo así. Fábricas, abrir nuevos puestos de trabajo. Para mí la pobreza es no tener las necesidades básicas satisfechas, como ser vivienda, trabajo, salud, educación. Educación me parece muy importante también. Un proyecto más bien no para ahora, sino para un futuro. Y ¿cómo? Yo creo que, no sé cómo, informando a la gente o educándola es un gran principio, porque ya con la educación cada uno sabe, por ejemplo, no tener muchos hijos o saber qué trabajo sí o qué trabajo no, no sé. Luego de escuchar a los alumnos, podemos observar que ellos cuentan con una visión coyuntural de la pobreza. La mayoría alude a los inundados. Por otra parte, sugieren que las causas de la pobreza son básicamente de dos tipos: falta de trabajo o razones contingentes como la inundación. Las soluciones sugeridas varían desde quienes proponen la caridad a aquellos que quieren dar trabajo y educación, empezando de este modo a percibir la dificultad que supone encontrar soluciones a estos problemas. Tomando en cuenta el interés de los chicos y la necesidad de reconocer diferentes actores responsables de la solución del problema de la pobreza, podemos proponer la simulación de un debate legislativo que concluya con la presentación de un proyecto ante algún organismo responsable para atender una situación vinculada a la pobreza. Aquí se ha implementado la actividad en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora. Es posible realizar este tipo de simulación con chicos de varias escuelas de la zona. En ese caso, es necesario articular los criterios y las fases del desarrollo del proyecto con las otras instituciones y equipos docentes que participan. Una experiencia de esta naturaleza se viene realizando hace 5 años bajo el nombre de El Joven Parlamentario Lomense, en la que los alumnos se sientan a discutir los proyectos que elaboran sobre los problemas de sus barrios y sus escuelas. A través de la argumentación y el manejo de información, esta actividad permite a los alumnos construir explicaciones y desarrollar el compromiso en la toma de posición sobre el problema. El docente acompaña a los alumnos y alumnas en su preparación, además de proveerles orientaciones precisas para que puedan buscar información en ONG, bibliotecas y organismos oficiales y puedan construir sus argumentos a partir de indicadores de pobreza. Los chicos ponen a discusión sus ideas en clase. Luego, a esas ideas le dan forma de proyectos reales, con sus vistos y considerandos, el lenguaje legislativo propio de ese tipo de documento. La actividad continúa en el recinto del Consejo Deliberante. Un alumno preside en la sesión. Los chicos se dirigen a él con el estilo habitual al formalismo parlamentario. Se tratan mutuamente de señor presidente, señor concejal. Cada uno de los alumnos toma la palabra para hacer su propuesta. Los alumnos son, de hecho, los verdaderos protagonistas. Al tener que prepararse para negociar o exponer una posición política ante muchos, los alumnos no se sienten presionados por el docente, sino por la estructura de la actividad misma. Por eso, ellos mismos buscan instrumentos para ocupar el lugar que se les da, y la indagación y el estudio pasan a ser una necesidad en lugar de una obligación. El presidente cede la palabra y los jóvenes concejales proponen y argumentan sobre diferentes proyectos destinados a solucionar o compensar una situación de pobreza local. Luego de un interesante y apasionado debate, los alumnos votaron los diferentes proyectos. ¿Por qué es una interesante experiencia formativa?
porque en los debates los alumnos ponen en juego competencias de la ciudadanía: opinar, interactuar con distintas posiciones, cuestionar y emitir juicios. Además, porque implica una participación real en la vida democrática al detectar problemas vinculados a la pobreza y ofrecer soluciones a una instancia responsable. En el caso de Lomas de Zamora, las propuestas aprobadas son de tratamiento obligatorio en las comisiones de los concejales verdaderos, y muchas de ellas dieron origen a ordenanzas que fueron finalmente ejecutadas. Vamos a sintetizar la secuencia de la actividad. Primero, explicar conceptos básicos sobre pobreza y desarrollo humano. Luego, analizar indicadores estadísticos de calidad de vida. Seleccionar un problema de la comunidad para su debate legislativo. Orientar a los alumnos en la preparación de argumentos. Coordinar la simulación del debate. Y por último, desarrollar pautas para la elaboración de un proyecto de resolución del problema. La desigualdad de oportunidades para acceder a los bienes materiales y culturales tienden a perpetuar las situaciones de pobreza. La escuela puede contribuir a la formación de ciudadanos conscientes del vínculo entre desigualdad y pobreza. Bien, esperamos que las ideas y sugerencias propuestas en este video sobre pobreza y desarrollo sean de provecho para la tarea que encaran diariamente ustedes, los docentes y los alumnos en las escuelas. Muchas gracias.